Buenos días, son las 6:50 de la mañana, Jennifer, y estamos con abogados que nos van a poner en perspectiva. Bueno, uno de ellos es testigo en esta causa, en el tema del caso Cruzitas, de acuerdo con la información que ahora veíamos. Rafael Rodríguez es abogado penalista y va a estar con nosotros para poner en perspectiva las posibilidades que hay de que se le dé curso o tenga asidero la solicitud de apelación de la prescripción de la causa que se le llevaba al expresidente Óscar Arias Sánchez por su participación al emitir el decreto de interés nacional en torno a la minería de cielo abierto y específicamente a la minería a lo que se iba a realizar en Cruzitas. Buenos días, Rafael Rodríguez, abogado penalista, y también Edgardo Araya, Buenos quien días. es testigo en esta causa, exdiputado también del Frente Amplio. Vamos a ver, para tratar de comprender, primero que todo me parece que sería interesante conocer por qué se considera que sí prescribió. Y aunque sí hay, por lo menos el juzgado considera que hay elementos, determina que hay elementos suficientes para llevar a cabo la causa, prescribió. Es decir, el tiempo se venció para que se reactive una acusación de este tipo y esto se elevara a juicio. ¿Cuáles son, digamos, las argumentaciones principales que tiene la Fiscalía para tratar de comprender ese inicio y ese fin que tiene la causa de Cruzitas, el caso de Cruzitas? ¿Don Rafael o don Edgardo, cualquiera de los dos? Sí. Rafael Rodríguez, abogado Gracias, penalista. Laura. Buenos días a todos los televidentes. En realidad, este asunto de la prescripción tiene dos situaciones con dos criterios diferentes. Uno, que es el criterio que toma la jueza del tribunal, que establece que el caso está prescrito, fundamentándose principalmente en lo que establece el artículo 33 del Código Procesal Penal, inciso F, que establece la existencia de una sentencia, aunque no tenga firmeza, dice, y que es la que se está tomando como base para establecer que en estos momentos el caso está prescrito. Y cuando habla de esta sentencia, está hablando de la sentencia que dictó el Tribunal Contencioso Administrativo, que declaró precisamente la irregularidad o la ilegalidad de estos acuerdos. Aquí hay un criterio divergente porque la ley contra la corrupción, en su artículo 62, habla sobre los aspectos que tienen que ser considerados a efectos de determinar esa prescripción. Y dentro de los aspectos habla precisamente de los que indica el artículo 33 del Código Procesal Penal, y bajo este concepto la jueza está determinando que hay prescripción. La teoría del Ministerio Público es otra. O sea, la teoría del Ministerio Público dice de que no se debe de considerar lo indicado por el artículo 33 en relación con esta sentencia, aduciendo a que esta sentencia no tiene efectos sobre lo que establece el artículo 62. Bajo el contexto de que si se aplica lo que dice el artículo 62, el asunto no estaría prescrito. La jueza tiene un fundamento radicado en resoluciones de la Sala Tercera que han venido hablando precisamente de la existencia de esta sentencia que establece el 33, pero hay un criterio que inclusive de parte mía creo que está considerado de manera errónea, pero que tenemos la posibilidad de darle dos aplicaciones. Habría que ver cuál es el criterio que mantiene el superior, porque va a tener que ser revisado por un tribunal de apelación y ellos sabrán si sostienen el criterio de la jueza o si aceptan el criterio que está estableciendo el Ministerio Público para indicar en estos momentos que no hay prescripción de la causa. ¿Por qué habría? Todavía no me queda muy claro. Es decir, la jueza dicta sobreseimiento, es decir, no se puede iniciar no habría elementos para el juicio, ¿verdad? Hay elementos para el juicio, pero ya no se podría acusar, en este caso, al expresidente. Y no me queda muy claro, don Rafael Rodríguez y don Edgardo Araya, no me queda muy claro por qué la Fiscalía dice no ha prescrito y la jueza dice sí, ya prescribió. Hay un inicio en el tiempo y que se reactiva la causa, que todavía no logro comprender ese punto. Tal vez, no sé, Edgardo. Sí,
Edgardo Araya. Buenos días, señora Laura, buenos días, Rafael, buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha. Sí, aparte de que es una situación que debe llenarnos de vergüenza a todos los costarricenses y a todas las costarricenses, sobre todo porque ya vamos a entrar un poco al tema de la sentencia en el detalle y a esa pregunta que usted plantea, pero yo quiero rescatar el punto de que la jueza lo plantea en varias partes de la sentencia, diciendo, mire, no, porque incluso la defensa de Óscar Arias pide que se dicte un sobreseimiento porque queda demostrado que la actividad fue, o que los hechos que se le acusaron no eran delito. Y la jueza es clara en varias partes de la sentencia, decir, no, elementos de prueba hay, ¿verdad? O sea, elementos suficientes de prueba hay. Lo que pasa es que, de acuerdo con la interpretación, como plantea el colega, hay un tema de interpretación acá de cuándo es que empieza a correr el plazo de la prescripción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que se plantea es, el delito que se investiga tiene un plazo de hasta 6 años, el de prevaricato, y creo que el de cohecho también. Quiere decir que la Fiscalía tiene, en virtud de un principio, digamos, de seguridad jurídica, ¿verdad?, para que las causas no queden eternamente abiertas, hay plazos en los que se puede investigar y sancionar a una persona. ¿El prevaricato es? El prevaricato es la emisión de una resolución fundada en hechos falsos o contraria a la ley. En este caso refiriéndose al decreto. El decreto. Y el cohecho es por la acusación sobre una dádiva que da a alguien relacionado con Industrias Infinito a la Fundación Arias, antes de que se emitiera el decreto, ¿verdad? Y eso, según la Fiscalía, la tesis de la Fiscalía plantea la posibilidad de la comisión de un delito de cohecho, que es recibir dádiva, recibir una dádiva, un funcionario público para hacer o dejar de hacer, ¿verdad? Más o menos. Bueno, el punto es que esas resoluciones o esos delitos tienen un plazo máximo, una sentencia máxima que son 6 años. Ahí usted me corrige cualquier detalle concreto de eso. 6 años. Quiere decir que la Fiscalía tiene ese plazo máximo para llevar a cabo la investigación. Si la Fiscalía en esos 6 años no investiga, pasados los 6 años, ya no se puede. Cae ahí como una guillotina y el asunto se tiene que archivar. Entonces, lo que se plantea es, o la discusión que hay ahora en cuanto a la jueza y el punto de vista de la Fiscalía y de la gente de la hermana Preflofas, querellante, es que ¿cuándo es que empieza a correr el plazo? Los 6 años. ¿Verdad? ¿A partir de cuándo? Entonces la jueza dice, mire, y hay hechos que pueden interrumpir la prescripción. ¿Qué significa eso? Es decir, esos 6 años se van contando, de repente pasa algo, borrón, 0, y empieza otra vez 1, 2, 3, a correr, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que plantea la Fiscalía o la jueza es, los hechos se dieron cuando Óscar Arias era presidente. En ese sentido, no corre el plazo. Está suspendido. Suspendido el plazo hasta que Óscar Arias deja de ser presidente. Es decir, el 8 de mayo del 2010. Correcto. Es decir, a partir de ahí empiezan a correr los 6 años. 8 de mayo, entonces según la tesis del juzgado, el 8 de mayo del 2016 habrían corrido los 10 años, ¿verdad? Los 6 años. Pero resulta que hubo una resolución, que es la del Tribunal Contencioso, que dictó la ilegalidad de esos actos. Eso es según la ley de enriquecimiento ilícito, es una situación que también corta la prescripción. Pero eso se dio en 2010. Entonces, se interrumpió, pero no había corrido mucho la prescripción. Entonces, lo que la jueza plantea es que del 2010 al 2016 no se investigó, no hubo otro acto que interrumpiera la prescripción y por lo tanto hoy, que ya hubo uno, que fue la indagatoria en el 2017 y ahora la audiencia preliminar, son actos que se realizan después del plazo de que se dieron los 6 años y por eso, y lo mismo aplica para el de cohecho. Pero es muy importante que quede claro que la jueza dice, no, elementos para ir a juicio hay, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí ya hay una prohibición legal para seguir adelante con la acusación. Y eso es lo que a mí, ya desde el plano más de activista y del plano, digamos, de preocupación nacional, es, bueno, ¿por qué se dio eso? ¿Por qué se engavetó ese proceso? Mientras Roberto Dobles y los demás funcionarios ahí fueron no sé cuántas veces, han tenido que ir ya como 3 veces, y han estado permanentemente en procesos judiciales, el señor Arias nunca pasó por ahí, ¿verdad? Y cuando finalmente lo llaman, ya es demasiado tarde. Ojalá que haya vamos a ver qué resuelve la apelación, a lo mejor hay un cambio de criterio, a lo mejor hay otra manera de que se interprete, y podría traerse abajo el tema de la prescripción e ir y incluir a Óscar Arias en la acusación. Pero hasta el momento, digamos,
Eso es más o menos lo que está pasando, ¿verdad? Sí, en esto, Rafael Rodríguez, abogado penalista. hay que tener claro, con respecto a lo que dice Edgardo, de que efectivamente el juez o la jueza hace una revisión de la pieza acusatoria y establece que esa pieza acusatoria reúne los requisitos que establece la ley en relación con los elementos suficientes de convicción que tendría a efectos de poder incluir a don Oscar Arias en el caso. Va más allá la jueza se cuestiona el hecho de por qué la Fiscalía, conociendo que ya don Oscar estaba siendo sospechoso del hecho, no se actuó a efectos de traerlo a una indagatoria con mucho más anticipación. O sea, la jueza cuestiona en la misma sentencia esta situación y dice, bueno, ¿por qué es que la Fiscalía no actuó antes a sabiendas de que se tenía a don Oscar Arias dentro de la causa? Y se espera a actuar en aquel momento en que ya, de acuerdo a la tesis del juzgador, ya no existe el momento para poder traerlo a él al juicio. Esto porque el acto que se está indicando que interrumpe la prescripción es la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que determina la ilegalidad del acto. Ahora, hay otra sentencia. Esta que fue en 2010. Esta del 2010. Esta sentencia no es tan firme. Y aquí es en donde los legisladores tienen que valorar, y esa es la divergencia que hay. Bueno, ¿cuándo surte efectos una sentencia? Para nuestros efectos legales y como abogado, los efectos los surte una sentencia a partir del momento en que la sentencia se encuentra en firme. O sea, yo no puedo poner efectos de una sentencia si esta no ha adquirido firmeza. Esa es la otra tesis que hay. ¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo es recurrida y la sala primera... ¿Recurrida por quién? Perdón. Es recurrida por las partes que determinaron que el acto era legal. En este caso, quienes estaban defendiendo a Oscar Arias recurren esta resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo, va a la sala primera y la sala dicta una nueva sentencia que, si consideramos el dictado de esa sentencia para efectos de la firmeza y de la interrupción de la prescripción, pues se diría que el asunto no está prescrito. Porque la sala primera, ¿cuándo se pronunció? La sala primera se pronunció un año después, más o menos en diciembre fue de... Sí, ahí estamos dentro de esa situación. ¿Cuál es el problema aquí? Si yo me voy a leer el artículo 33 del Código Procesal Penal, que dice que un acto de interrupción es el dictado de una sentencia, yo podría pensar que el espíritu de la ley en ese momento era el de las sentencias que se dictaban en materia penal, bajo el contexto de que si yo tengo un proceso judicial y voy a juicio y en juicio se dicta una sentencia, esta sentencia es recurrible. Y entonces dice, bueno, el dictado de esta sentencia interrumpe la prescripción, aunque no haya dictado firmeza, pero en materia penal. O sea, estamos hablando de la materia en el caso penal. En este otro caso es lo que se está tomando en cuenta, es la sentencia que se dicta en el Tribunal Contencioso Administrativo, que es el que determina la ilegalidad del acto. Bueno, ¿por qué? Porque ese es un efecto que establece la norma que dice que es a partir del momento en que se determina la ilegalidad de ese acto que se determina el delito, o sea, que nace el delito. Y entonces, este nacimiento del delito, con respecto al momento en que Oscar Arias es indagado, ya han pasado más de 6 años. Entonces, es una cuestión de interpretación. Claro, es que eso es, doña Laura, digamos, es un tema de interpretación. Por ejemplo, lo que planteaba Rafael, si la jueza está entendiendo que la sentencia interrumpió la prescripción, la sentencia del contencioso que anuló los permisos y el decreto de conveniencia nacional que emitió Oscar Arias, por lo cual se le está acusando, la jueza es un tema por eso de interpretación. La jueza está interpretando que la interrupción de la prescripción fue con el dictado de la sentencia del Tribunal Contencioso de primera instancia. Pero esa sentencia no quedó en firme porque las partes la impugnaron. Fue hasta cuando entonces luego hubo un pronunciamiento de la sala primera, un año, 2 años después, confirmando esa sentencia. Entonces es un tema de interpretación. Hay una interpretación que dice, no, la interrupción, o sea, la situación se da o adquiere firmeza hasta el momento de la sentencia del superior. Que es la sala primera. 26 de octubre del 2012 se dictó por la sala primera. Obviamente hay 2 años más en juego, si eso se diera así, ¿verdad? Para el tema. Pero, digamos, entonces se ganarían 2 años. Okay, 2 años. Por eso es un tema de interpretación. Si usted interpreta que fue la sentencia de primera instancia,
entonces está prescrito. Si usted interpreta que es con la confirmación de esa sentencia por el superior de la sala primera, entonces todavía no estaría prescrito porque se estarían ganando 2 años en el plazo. Se estaría ganando 2 años porque la Fiscalía empezó a investigar, retomó el caso. Bueno, ¿y por qué Emilia Navas, fiscala general, retomó el caso en el 2018, 2017. Sí, pero digamos que sin acto interruptor, digamos, hubiese habido hasta el 2016, ¿verdad? Si entendemos que en el 2012 hubo un acto interruptor con la confirmación de la sentencia, de la primera, entonces ahí vuelve a 0 y hubiese empezado a correr 6 años otra vez. Corre el tiempo. Ya, o sea, estaríamos hablando que si fue en el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, más o menos estaríamos por ahí, o 19, por ahí con el tema de la prescripción. Entonces, digamos, nos estarían... bueno, y luego de eso, sí habrían habido actos interruptores que estarían dentro de ese plazo, que es la indagatoria y luego la convocatoria a la audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces, por eso es un tema de interpretación. Pero aquí yo le dejo la parte más jurídica al colega. Rodríguez. Yo sí creo que aquí alguien tiene que dar explicaciones y ese señor es Jorge Chavarría. O sea, ese señor fiscal, cuando era fiscal general, y yo realmente, a mí me preocupa mucho utilizar esa frase, red de cuido, dicen, pero se enojan los que trabajan en la red de cuido del Sensinay y del PANI, porque no nos metan a nosotros en eso. Pero realmente llama mucho la atención que incluso, hay una intención de separar a Oscar Arias del proceso. Jorge Chavarría, con el cuento de que es que tienen que investigar un tema de la donación para ver lo del cohecho, separa en determinado momento la causa. Oscar Arias va separa la causa en el 2012. Y separa la causa y la engaveta. Porque el cuento de que nunca se supo de la donación y que esperando la prueba, nunca gestionaron la prueba. Entonces, todo aparenta que lo que hicieron fue, déjelo ahí, métalo en el congelador y espérense a que pase el tiempo. Yo creo que el señor exfiscal general tiene que rendirle cuentas a este país sobre eso. ¿Qué fue eso que sucedió? Vean que doña Emilia apenas llega, es de los primeros casos que desempolva, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay algo. Yo creo que también debería investigarse al fiscal general por esa omisión de haber hecho esto. Rafael Rodríguez. Aquí vamos a tener 2 posibilidades, Laura. Uno es que el Tribunal de Apelación acoja la tesis de la Fiscalía y eleve la causa a juicio. O sea, que devuelva o que inclusive para efectos de ahorro, el mismo Tribunal Superior, el mismo Tribunal de Apelación eleve la causa a juicio. Todavía dentro de ese escenario, elevando a Oscar Arias a juicio, dentro del Tribunal de Juicio se tiene la posibilidad de plantear nuevamente esa prescripción y que sea ya el Tribunal de Juicio el que determine si efectivamente está o no está prescrito. Si el tribunal considera que se tiene que seguir, pues tendrá que llevar a cabo la audiencia, llevar a cabo el juicio y determinar si existen esas pruebas suficientes para determinar de que efectivamente don Oscar Arias es responsable del hecho que se le está acreditando, el haber dictado una resolución contraria a derecho en la parte administrativa. Esto es lo que conllevaría, y todavía en el supuesto de que se dé esa responsabilidad, ante el Tribunal de Apelación de Sentencia existe la posibilidad de volver a plantear esa prescripción y que sea un ente superior el que la determine. Y aquí entraríamos con las sentencias precedentes, y es que ya tenemos sentencias en la Sala Tercera que indican la tesis que tomó la jueza en este caso para determinar esa responsabilidad. Mi cuestionamiento es saber si efectivamente esta sentencia, que no es una sentencia penal, sino que es una sentencia en una sede contenciosa administrativa, tiene el efecto que establece el artículo 33, inciso F, cuando habla de una sentencia aunque no esté firme. Yo considero que cuando se habla en el Código Procesal Penal de una sentencia aunque no esté firme, es de la sentencia en un caso penal que ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque efectivamente la persona va a juicio, tiene derecho a la fase recursiva y hay ocasiones en que esta fase recursiva tarda una cantidad de años a efectos de ser resuelta y a efectos de volverse a llevar a juicio. Entonces, esa sentencia
penal tiene ese efecto. ¿Por qué? Porque ya se fue a juicio y porque la persona conoce de que efectivamente ahí se estaba investigando esta situación. Y si consideramos que es la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, aquí lo que tenemos que determinar es cuándo de manera cierta adquiere firmeza o adquiere sentido jurídico una sentencia. Y es que la sentencia emite efectos a partir del momento en que el último de los tribunales determina ese estado de esa sentencia, o sea, en el momento en que se declara esa firmeza. Vamos ¿Por qué? a ver. Porque yo no puedo tener efectos si la sentencia está todavía en una etapa de recursiva. Eso no se puede ejecutar, por ejemplo. Exactamente. En distintas materias. No se puede ejecutar. No se puede ejecutar una sentencia de primera instancia que no ha sido confirmada declarada o que está impugnada, ¿verdad? Entonces, por eso, insisto, aquí es un tema de interpretación. Ahora va a qué tribunal. ¿Esto se apela ante quién? Esto va ante el Tribunal de Apelación Penal. En el mismo, en el mismo circuito. Y usted está diciendo, porque ahora está en un tribunal de Hacienda, ¿verdad? El Tribunal Contencioso. El Tribunal Penal de Hacienda. Penal de Hacienda, digamos. Exacto. Y bueno, nada más para recordar, es la firma del famoso decreto del 2008 que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Cruzitas. Y la supuesta dádiva a la Fundación Arias. También estaba así. Ya se había declarado la prescripción con anticipación. Pero ahí la sentencia vuelve sobre eso. Sí. Todas las demás figuras que están en este caso se mantienen acusadas y se mantiene vigente el proceso, van a ser de juicio. Se dictó auto de apertura a juicio, sí, para va a juicio contra todos los demás acusados, con excepción de don Oscar Arias. Con excepción de don Oscar Arias. Ahora, usted decía, Rafael Rodríguez, y yo no sé si también Edgardo, decía que esto puede ser ahora, es decir, recurrido, ¿verdad? Apelado. Y ese tribunal superior puede confirmar lo que indicó la jueza. Ajá. Y efectivamente decir está prescrito y ya ahí no tenemos más que hacer. Ya esto no va a una sala ya tercera. No va a una sala tercera en esta situación tercera. En relación con don Oscar Arias. Si determina que va a juicio y ahí tampoco nada más podemos hacer. O sea, ya tenemos solamente una instancia para que determine precisamente si se acoge la apelación o no se acoge la apelación. ¿Existe experiencia, más bien jurisprudencia en torno a cómo se ha resuelto ante situaciones de este tipo? La jurisprudencia que existe es la que la jueza determinó para efectos de resolver ella. Ella toma dos sentencias, una que es del 2003 y una del 2007, que han venido dándole una interpretación a lo que establece el artículo 33, inciso F, en relación con la palabra sentencia, aunque no se encuentre en estado de firmeza. Y se habla de la literalidad de esta situación, indicando de que aunque diga que no esté en firmeza, pues nosotros no podemos extender esos efectos, al contrario, indicando de que se requiere la firmeza de la sentencia para efectos de que surta efectos, porque el Código Procesal Penal lo estableció de esa manera, y que darle una interpretación diferente iría en perjuicio de los derechos del imputado, y en materia penal tenemos que hacer una interpretación dentro de lo que más favorezca al imputado. Entonces, si vamos a ir a interpretar más allá, es en donde tenemos ese conflicto. Aquí lo que habría que hacer es verificar de que efectivamente la forma en que se redactó esta normativa tiene una laguna que tiene que ser corregida por los mismos diputados en la Asamblea Legislativa, hacer una reforma y establecer las pautas que efectivamente tienen que tomarse y no dejar que sean los mismos tribunales de justicia, los mismos tribunales penales los que den esa interpretación, que de acuerdo a lo que es la materia penal es una interpretación restrictiva en favor del imputado. Pero si así está, a la letra no tenemos más. Yo creo que aquí hay dos cosas a propósito de lo que decía Rafael, que me parece que es una tarea también de los actuales diputados y diputadas. Dos cosas. En primer término, creo que el tema de la prescripción, cuando está relacionado con delitos en el ejercicio de la función pública, sobre todo en el ejercicio del poder, ¿verdad?, deben estar mucho más abiertas al tema de prescripción, ¿verdad? Porque más flexible, que haya mucho mayor regulación sobre que no prescriban, ¿verdad? O que tengan un mayor tiempo de prescripción o un plazo en el que se mantengan suspendidos. Digamos, la ley de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito plantea que, por ejemplo, algo que no le pasa a los demás ciudadanos es que para los demás ciudadanos, digamos, empezado la investigación, los plazos se reducen a la mitad, los plazos de prescripción, ¿verdad?
digamos, si son 6 años, empieza la denuncia, y se reduce, digamos, a la mitad. No así en los casos de delitos contra la función pública. Pero vean ustedes que todavía, entonces, hay gente que queda con demasiado poder, que puede manipular y sostener algunas instituciones para que no hagan la acción que corresponde. Yo creo que entonces habría que buscar otros plazos interruptores de la prescripción. Vea que lo que la jueza dice es, mire, puede ser que sí, que la no firmeza o que hasta que adquiera firmeza sea un acto interruptor, pero no lo dice expresamente la ley. Entonces creo que por ahí. Y lo otro es, yo creo que como ente político la Asamblea Legislativa tiene que investigar las actuaciones del fiscal anterior y todas las actuaciones que dio la institucionalidad para que esta situación esté donde esté, y que además es la responsable de lo que está pasando hoy en Cruzitas, porque fueron ellos con esas resoluciones los que abrieron de esa caja de Pandora que es hoy Cruzitas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a Rafael Rodríguez, abogado penalista, también a Edgardo Araya. Hay comentarios, quien es testigo también ha sido una figura clave, digamos, en el tema del caso Cruzitas, y es abogado también, colega de Rafael Rodríguez. Vamos con los comentarios que ustedes han hecho a propósito de este tema sobre el que exponían tanto Rafael Rodríguez como Edgardo Araya. Guido Mauricio Arce dice lo siguiente: ante la sociedad, Arias es responsable de fomentar una actividad tan negativa para un país tan turístico como Costa Rica. Arias es un enfermo de poder, un premio Nobel que borró con el codo la buena imagen que obtuvo en los 80s. Mario Piedra Montalbán comenta: la tesis del Ministerio Público tiene la razón, la sentencia queda firme con la sentencia de la Sala Primera, eso dice Mario Piedra. Alexander Salazar comenta, o más bien opina: los plazos no corren hasta que se pronuncie la Sala Primera por los recursos planteados. Y Mauricio Alfaro expresa: lo que tenemos es una maraña legal que ralentiza todo, hay que cambiar eso. Bueno, esos son los comentarios que han generado el análisis y la interpretación de lo que podría ser eventualmente esta apelación que va a presentar la Fiscalía General de la República sobre el caso, la participación del expresidente Óscar Arias en el caso Cruzitas. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas aquí en la revista que está relacionado con se aplazó el periodo para que se presente el registro de accionistas. Recuerdan aquella ley que tiene que ver con el tema del fraude fiscal. Bien, ya venimos con ese.